Ok, entonces vamos a continuar con lo que es anatomía del aparato reproductor femenino. Recuerden, a manera de repaso, se divide en órganos internos y en órganos externos. ¿Quién me puede recordar cuáles son los órganos internos y cuáles son los órganos externos del aparato reproductor femenino? Los internos son las gónadas y las vías genitales, y el externo es la vulva, que comprende los labios, el vestíbulo y las glándulas. Ok, y las vías genitales que me comentas, ¿qué órganos comprenden? Las trompas uterinas, el útero y la vagina. Muy bien. Perfecto, María José. Ok, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, esto vamos a continuar para no atrasarnos. Este es un tema un poquito árido, ¿eh? Es Cortés Matamoros, Enrique. Espérenme, esto de andar en tres cosas a la vez está medio difícil. Pero tenés asistencia. Bueno, sale. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Ok, entonces seguimos con lo que es el aparato reproductor femenino y vamos a hablar del aparato genital externo. Ya habíamos platicado de que el aparato reproductor externo, pues bueno, es parte de, se continúa con el introito vaginal y bueno, es la parte, como dice su nombre, totalmente externa. Entonces es principalmente la vulva, como comentó María José. Está formada por el vestíbulo o el introito vaginal. Hay diferentes glándulas, entre estas las glándulas de Bartolini, los labios y los labios, entre ellos los mayores y los menores. Hay otros detalles anatómicos que vamos a ir platicando. Entonces, bueno, el vestíbulo es la zona de entrada o la zona donde donde se localiza la parte medial de la vulva. En ella podemos encontrar el meato urinario en la parte anterior, en la parte posterior el orificio vaginal, ¿vale? A ambos lados, ¿sí ven mi cursor? Sí, ok. Entonces, a ambos lados vamos a encontrar lo que son las glándulas de Bartolini, que son las que les comentaba que sirven para lubricar y facilitar la cópula. Las glándulas de Bartolini, aunque no están representadas aquí, estarían más o menos aquí, en este lado y acá, ¿vale? Entonces, les comentaba que la vagina no tiene glándulas como tal, entonces es un trasudado lo que presenta, pero estas aquí sí en el introito se presentan estas glándulas que sirven también de lubricación. Entonces, de manera lateral, pues encontramos los labios menores, que son los labios que se encuentran en una posición interna, son repliegues cutáneos y engloban por delante al clítoris, incluso haciendo lo que le llaman el capuchón del clítoris, ¿vale? Y bueno, pues dentro de esta parte se encuentra lo que es el clítoris, que es un órgano eréctil que interviene en la producción de placer, es su única función. Aunque para a los que tuvieran más interés, la anatomía del clítoris no solo se queda en una parte externa. Hoy en día ya se ha descrito que existen un par de cuernos, el equivalente a los cuerpos cavernosos del varón, que rodean la parte ¿cómo lo podemos llamar? El borde superior del introito vaginal y que también es parte del clítoris. Pero bueno, eso ya es breviario cultural. Y los labios mayores, que se encuentran en la posición externa, tienen piel y vello, y su función, pues bueno, es proteger los orificios del vestíbulo. Otra característica importante y que también es parte de la vulva es el monte de Venus.
Esta es una acumulación de grasa que existe por encima del hueso púbico y que se encuentra cubierto de vello. Su principal misión es proteger los órganos femeninos, ¿vale? Ahora, dentro de los orificios que podemos encontrar, es importante que orientemos siempre, van a estar sobre la línea media. Habrá excepciones muy raras, pero bueno, es sobre la línea media siempre. Entonces vamos a encontrar el clítoris hasta arriba, bueno, el monte de Venus, a la mitad de el clítoris, abajo la uretra, después el introito vaginal, todos estos cubiertos por los labios menores que están aquí y los labios mayores que aquí fueron eliminados para la cuestión de la imagen. Y más atrás el ano, ¿vale? Y todavía más atrás podemos tocar el coxis. Es importante también que tengan una idea que tanto la uretra como la vagina se abren en la vulva, pero orina y conductos sexuales son conductos diferentes, ¿vale? Esto, bueno, ustedes no creo que tengan mayor situación, pero a veces les genera confusión esta situación a pacientes que no tienen conocimiento de su anatomía. Entonces, bueno, ahora, aquí en esta representación podemos ver una serie de músculos que son los que engloban el diafragma pélvico en su parte anterior, el diafragma urogenital y en su parte posterior el elevador del ano, que no nos vamos a meter en detalles, ese, pues bueno, en teoría ya lo vieron. En anatomía, ¿vale? Y pues bueno, vamos a continuar. Bueno, esto ya es de ciclo ovulatorio que vamos a empezar ahorita. ¿Alguna duda o pregunta con la cuestión de anatomía? No, doctor. No. Vale. Entonces, déjenme... Vamos a cambiar de presentación. Bueno, entonces esa fue una pequeña, la verdad, muy pequeña explicación de anatomía, lo más básico de lo básico. Entonces, entonces vamos a empezar con algo un poquito más complejo, lo que es el eje hipotálamo hipófisis gónada, ¿vale? Que esto ya es un poquito más de cuestiones de fisiología. ¿Cómo se llama? Ok. Espérenme un momentito. Creo que sí se ve un poquito mejor. Bueno. Entonces vamos a comenzar con este eje. Lo primero que deben de saber es que antes se pensaba, no se entendía adecuadamente cómo se hacían las transmisiones de información o cómo el sistema nervioso central pudiera regular cuestiones a distancia, como por ejemplo gónadas, por ejemplo menstruación, por ejemplo riñones. Entonces se empezó con el descubrimiento de que las neuronas transmiten impulsos y secretan productos hacia el sistema vascular, que su función era esta: transmitir información o transmitir órdenes para la regulación de otros órganos a distancia a través del sistema vascular. Y a eso fue lo que se le llamó hormonas.
Entonces, lo que sucede en el ciclo menstrual es que hay una retroalimentación de hormonas que actúan sobre el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Hay hormonas desde nuestro sistema nervioso central hacia las gónadas, y las gónadas, con la producción de otras hormonas, regresa la información al cerebro para que éste empiece a hacer una regulación del sistema. Entonces, si estamos hablando de que el sistema nervioso central pues es el principal regulador, pues necesitamos tener una idea de cómo es, de dónde empieza toda esta situación. Entonces, toda esta regulación inicia en el hipotálamo. Esta es una estructura parte del diencéfalo con un peso aproximado de 10 gramos. Como su nombre lo dice, hipotálamo, se encuentra abajo del tálamo. Y las paredes laterales del tercer ventrículo por encima del quiasma óptico. Y se conecta directamente con la hipófisis, ¿vale? Entonces, el hipotálamo se divide en diferentes zonas. Se puede dividir en zona medial, en zona lateral, zona periventricular, y cada zona se divide en una zona anterior, posterior y dorsal. Y de ahí tenemos la variación o la clasificación de los núcleos. Entonces, entre todos estos son pequeñas aglomeraciones de células que presentan una función específica, ¿vale? Hay que ser cuidadosos, no van a encontrar, o sea, si ustedes ven una disección de un cerebro, no van a encontrar estos núcleos separados, no son lóbulos, no hay una división anatómica visible. Esta división se hizo mediante por una clasificación del tipo de células que se encuentran a nivel histológico y de las tinciones que estas células presentaban. Dependiendo de diferente colorante, absorbían diferentes cantidades de colorante, y con eso se hizo la clasificación de estos núcleos. Pero nos dimos cuenta que cada uno de estos núcleos tiene una función muy específica. Algunos 2 o 3, pero bueno. Ahora, como les decía, no está aislado dentro del sistema nervioso central, y existen vías de retroalimentación que le dan tanto estimulaciones nerviosas hacia el mismo. Y podemos hablar de que existen asas de retroalimentación largas, cortas y ultracortas. Y ahorita les voy a explicar esto. Anatómicamente, el hipotálamo se relaciona con la glándula pituitaria de 2 maneras. Una, con axones de sus mismas neuronas que van directamente hacia abajo y inervan esta zona, y la otra es mediante el sistema vascular que irriga esta parte donde podemos encontrar el sistema porta de la pituitaria o de la hipófisis. ¿Alguien recuerda cómo se clasifica la hipófisis o cómo se divide? Se divide en 2, que es adenohipófisis y neurohipófisis. Exactamente. ¿Y qué hormonas están? Primero, la neurohipófisis se va a sintetizar 2 hormonas, que es la oxitocina y la ADH, que es la vasopresina o hormona antidiurética. Y la adenohipófisis van a sintetizar 6, que son la hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de corticotropinas, hormona liberadora de hormona del crecimiento, hormona liberadora de tiotropina, hormona liberadora de prolactina. Muy bien. Nada más un detalle, Ulises. O sea, estuvo muy bien, excelente. Sí. Solo que la cuestión aquí es que ahí generalmente les encanta, y eso creo que me parece que era una pregunta del ENAR, por lo menos en mi época, la neurohipófisis no produce hormonas. La neurohipófisis... Sí, solo las almacena, solo ¿no? Las almacena, exactamente. Sí, se me olvidó de los pasos.
La antidiurética y la oxitocina se generan en el hipotálamo y aquí como están estas líneas, corre por los axones de las neuronas y aquí lo almacena en las dendritas para que en el momento que sea indicado por diferentes situaciones se libere al sistema arterial. Pero bueno, de todas formas estuvo excelente la... Sí, muchas gracias, sí se me había pasado. Ahora, ya entrando en la cuestión de la retroalimentación del hipotálamo. El hipotálamo es el director de estos ejes, ¿vale? Vamos a ver de manera muy superficial los otros ejes y el eje hipotálamo hipófisis gónada, pues bueno, es el tema que vamos a valorar. Este sí va a ser mucho más específico. Ahora, yo quiero que entiendan lo que es una retroalimentación larga, una retroalimentación corta y una retroalimentación ultra corta. Esto pasa en todos los ejes y en muchas interacciones endocrinas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguien recuerda qué es este tipo de retroalimentaciones? Bueno, retroalimentación, creo que había dos, positiva y negativa, ¿no? Una positiva que... Ajá, síguele. Que estimula aún más la liberación de hormonas y la negativa que estas producen hormonas para inhibir la glándula que está estimulando la liberación de hormonas. Vale, eso estoy de acuerdo, está bien, es una retroalimentación positiva o negativa. Ahora, dentro de estas retroalimentaciones positivas y negativas, también puede haber otro tipo de realimentación o más bien el tipo de comunicación que hay. O sea, estoy muy de acuerdo, estuvo muy bien. Una sustancia te puede estimular a otro órgano o inhibirlo. Pero, ¿cómo les explico? Hay diferentes niveles en donde se puede realizar esto. Y aquí es donde entran las asas, que les llaman de asa corta, de asa larga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y por eso le llaman asas, porque se hace un círculo. El hipotálamo produce una serie de hormonas que estimulan al lóbulo anterior de la hipófisis. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar de la GnRH, que lo que va a hacer es estimular la producción de FSH y LH, pero la misma concentración de GnRH hace que el hipotálamo se autoinhiba. ¿Me explicó? Las mismas células del hipotálamo tienen receptores para su propia producción. Entonces, las mismas células hacen una valoración, entre comillas, porque obviamente no piensan, pero se pueden autoinhibir en este caso. ¿Sí me explico? Los altos niveles de GRH hacen que el mismo hipotálamo diga, no, ya con eso, ya hice la cantidad suficiente de GnRH. Sería una retroalimentación negativa de manera ultracorta, ¿me explico? Porque ellos mismos se están inhibiendo, esas mismas células. Puede ser al contrario. En este caso, pues bueno, lo que más vemos son retroalimentaciones negativas. Pero, por ejemplo, en el cáncer, si empiezan a ver un poquito de esto, hay incluso una autoestimulación de las células cancerosas para su reproducción y para su crecimiento. Entonces, ellas mismas hacen una asa corta y se autoestimulan. ¿Me explicó? Eso sería una retroalimentación ultracorta. Una retroalimentación corta es dos estructuras o dos células, o en este caso dos núcleos o grupos de células que se retroalimentan entre ellas. En este caso, pues el hipotálamo a la GnRH entra lo que es el lóbulo hacia el lóbulo de la hipófisis y la FSH y la LH regresan la información para el mismo hipotálamo que también
reconoce con sus receptores la cantidad de FSH y LH y se inhibe por esto. Entonces sería una retroalimentación corta aquí. Y está la larga, que es la que es más fácil de identificar, que son a órganos a distancia, que en este caso pues la FSH y la LH llegan hasta el ovario y el mismo ovario con la producción de estrógeno y progesterona inhibe tanto el hipotálamo como la hipófisis, ¿vale? ¿Dudas en este tipo de asas de retroalimentación? ¿No? Ahora. Muy bien. Entonces, esto es importante que me lo tengan en cuenta porque resulta que el eje hipotálamo-hipófisis gónada no es tan simple como decir que el hipotálamo estimula la hipófisis estimula el ovario, produce estrógenos y los estrógenos inhiben el hipotálamo y por eso ya se reguló. No, es mucho más complejo que eso. Ahora, continuando con esta cuestión de el hipotálamo, pues tenemos diferentes hormonas que ya se habían mencionado de manera muy adecuada, que es la hormona, entre ellas la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de crecimiento y la hormona liberadora de tirotropina. No las confundan con las hormonas que genera la hipófisis. La hipófisis genera hormonas ya bioactivas para todo el organismo. El hipotálamo genera hormonas liberadoras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está el cerebrito, su hipotálamo y todas las hormonas que produce la hipófisis, ¿vale? Entre ellas, pues bueno, ya las habíamos mencionado. En el óvulo anterior, las principales que producen son prolactina para la producción de leche y otro tipo de funciones que no nos vamos a meter mucho, la hormona gonadotropina, que pues bueno, las gonadotropinas, que son la FSH y la LH, la hormona estimulante de tiroides para la producción, para estimular la tiroides y la producción de hormona tiroidea, la ACTH, liberadora de corticotropinas para la corteza suprarrenal y la hormona de crecimiento, que bueno, pues está muy relacionada con el crecimiento. Entonces, a final de cuentas, el hipotálamo es el origen de toda producción de hormonas, o bueno, más que el origen, es el regulador de todo esto. Ahora, en algunos libros de neurofisiología, la parte posterior de la hipófisis se considera una extensión directa del hipotálamo, por lo que habíamos comentado, ¿vale? Por la situación de que en realidad la neurohipófisis, pues bueno, es prácticamente la extensión de los axones de la hipófisis, del hipotálamo hacia la hipófisis. Continuando con esto, empezamos con lo que es la hipófisis. La hipófisis, recuerden que es una pequeña glándula que se encuentra más o menos del tamaño de un chícharo, que se encuentra en la base del cráneo. ¿Recuerdan en qué estructura se encuentra descansando la hipófisis? En la silla turca. Silla turca. Perfecto, exactamente, en la silla turca, ¿vale? Entonces, imagínense la importancia de esta pequeña glandulita que hasta tiene su propia sillita o su propia cajita para tenerlo guardado y resguardado de cualquier daño. Entonces, esta pequeña glandulita se divide principalmente en dos partes de manera clásica, aunque sí hay una parte intermedia, anatómicamente sí se llega a encontrar aquí una pequeña diferencia a nivel microscópico, pero bueno, en la parte anterior no se encuentra tejido neural. Y uno de los grandes problemas que nos puede generar es que
carece de un riego arterial directo. Entonces, la adenohipófisis tiene la característica de que recibe sangre propiamente venosa. Ahorita les explico esta situación. Y la parte posterior está irrigada por las arterias hipofisiarias superior, media e inferior, y es, como les decía, es una extensión del hipotálamo. Entonces, dentro de la neurohipófisis, déjenme buscar una imagen. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, esta es la cuestión con la adenohipófisis. La neurohipófisis sí tiene su entrada directa arterial, que le da irrigación y sale su vena. El problema con la adenohipófisis es que la arteria llega en la parte superior y genera lo que se llama un sistema porta. Un sistema porta es un sistema en el que la sangre venosa está irrigando un tejido. Ahora, por eso pueden entender por qué se llama vena porta, la vena que va de los intestinos hacia el hígado. Ahora, esto hace que la adenohipófisis sea muy, muy susceptible a hipoxia. Los pacientes o los pacientes que están durante un periodo severo de tiempo en estado de choque, en un estado de hipoperfusión en todos sus tejidos, la adenohipófisis es una de las zonas que sufren de manera muy importante e incluso puede necrosarse, ¿vale? ¿Alguien conoce cómo se llama este síndrome en el que por un choque hipovolémico? ¿No? Eso, exactamente. El síndrome de Sheehan, en el que se genera un panpituitarismo, o sea, se genera una disminución de todas las hormonas de la adenohipófisis por destrucción de estas células, secundario a esta situación. Que la verdad es muy común, bueno, no tan común, o sea, sí no tengo la prevalencia, pero bueno, digamos que la causa más común es una hemorragia obstétrica, entonces se ve muchísimo más en mujeres que en hombres. Entonces, bueno, regresando a lo anterior, pues la hipófisis en su cara anterior tiene diferentes células. Aquí no hay una división anatómica como tal o una división de núcleos. Cuando hablamos de núcleos a nivel del cerebro, hablamos de conglomerado de células. En la adenohipófisis no hay núcleos como tal, simplemente están desperdigados todas juntas y de diferentes tipos de células, pero estos tipos de células presentan receptores diferentes y funciones diferentes. Originalmente, como les decía, se hizo por tinciones. Entonces, lo primero que encontraron es que había células que aceptaban los tintes ácidos y entonces fueron catalogadas como acidófilas. Los otros presentaban tintes alcalinos y entonces se clasificaron como basófilas, y los cromófagas que aceptaban ambos tintes. Entonces, se empezó a hacer esta clasificación y posteriormente nos dimos cuenta que las acidófilas eran las especializadas en generar hormona de crecimiento, ACTH y prolactina, y las basófilas, FSH y LH, y las cromófobas, FTSH. Perdón, las cromófobas no se pintaban. ¿Me explicó? A pesar de que le pusieran los dos tipos de tintes, no se pintaban, y resulta que son las productoras de TSH. ¿Vale? Y doctor, bueno, solo una pregunta. Me parece que las células productoras de hormona adenocorticotropa o ACTH son basófilas también. Déjame checo el dato. Déjame lo anoto, que pudiera ser que sí se tuviera que hacer una corrección en mi presentación. Gracias. Entonces, ACTH. Ya lo anoté y al rato lo checo. Gracias.
Muy bien. Entonces, y pues bueno, continuando con esta situación, pues la hipófisis posterior secreta principalmente oxitocina y vasopresina, ¿vale? Ahora, hablando de estos hormonas, vamos a empezar a hablar de cada una de estas hormonas. Empezamos con la oxitocina, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta ahorita de la cuestión de la hipófisis? Vale. Entonces, continuamos con las secreciones y las características de estas hormonas. Entonces, en la neurohipófisis tenemos a la oxitocina, que es producida principalmente por el núcleo paraventricular. Participa en las contracciones uterinas y las contracciones miopiteliales del conducto galactóforo. Su secreción principalmente está estimulada por la succión y la estimulación del cuello uterino y la vagina, ¿vale? Esto es en cuestión obstétrica. También se ha demostrado que la oxitocina tiene función de neurotransmisor y es conocida como la hormona del apego o la hormona del amor. Entonces, pero bueno, no nos vamos a meter más en ese tipo de detalles. A diferencia de la vasopresina, que es conocida como hormona antidiurética, se produce en los núcleos supraópticos, en el hipotálamo, y como les decía, se almacena en la hipófisis, neurohipófisis. Regula el volumen y la presión y también la osmolaridad de la sangre. Una característica importante entre la oxitocina y la vasopresina es que son muy parecidas. La vasopresina también es un nanopéptido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene 9 aminoácidos, y aquí el problema con la vasopresina es que solamente varía con la oxitocina por 2 aminoácidos. ¿Me explico? Entonces, esto hace que las pacientes que son manejadas con altas dosis de oxitocina puedan generar retenciones urinarias o intoxicación hídrica que le llamamos, que es el exceso de acumulación de líquido en el sistema vascular. ¿Por qué motivo? Porque a dosis altas la oxitocina puede estimular los receptores de vasopresina. ¿Me explico? Entonces, aunque esto es más en cuestión obstétrica, pero bueno, para que tengan el dato, es importante ser cuidadosos con el manejo de oxitocina en pacientes en trabajo de parto o alguna situación de estas, porque tiene este efecto secundario muy, muy marcado. Ahora, entrando en lo que es la hipófisis disculpe anterior, que lo interrumpa, pero es que ya son las 8. ¿Qué pasó? Disculpe que lo interrumpa, pero ya son las 8. Son bien puntualotes, está bien. No se preocupen, yo sé que otros que tienen clase ahorita, sí tienen clase ahorita, ¿verdad? Sí, ¿De qué tienen clase? Nomás por curioso. Medicina familiar. No solo tiene Obstetricia. Ande, le están llevando gineco y obstetricia al mismo tiempo, eso está bueno. Muy bien, vale, pues entonces nos quedamos hasta acá. Todavía tengo para darles unos par de semanas, como una semanita más de clases. Ya que están todos inscritos, ahora lo que necesito es que ya sea por la plataforma, no, mejor por el grupo de WhatsApp, se organicen. Ahorita en un ratito hago bien la cuenta de cuántos son para dividirlos en grupos y que vean, y les voy a poner la lista de los temas para que organicemos las exposiciones que van a ustedes a hacer, ¿vale? Sí, doctor. Entonces, cuídense mucho y que tengan bonito día. Nos vemos el viernes. Gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego.